medio de la ensordecedora ovación del rodeo, Relámpago se detuvo en seco, sus músculos tensos y su mirada fija en el llanto de un bebé que nadie más parecía escuchar. Lo que sucedió después heló la sangre de todos los presentes. El imponente caballo negro avanzó decidido hacia las gradas, ignorando las órdenes de Mateo, como si reconociera algo en ese llanto que trascendía el entendimiento humano. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. La arena del rodeo de San Miguel resplandecía bajo el sol abrasador de aquel domingo de julio. Las gradas rebosaban de espectadores ansiosos por ver el espectáculo principal, la competencia de monta de potros salvajes, una tradición que se había mantenido viva a través de generaciones en aquella región. El polvo danzaba en el aire, suspendido como pequeñas estrellas doradas que capturaban la luz del atardecer, mientras los aplausos y gritos de emoción creaban una atmósfera electrizante. Para muchos, el rodeo era solo un evento más, pero para Mateo Suárez representaba toda una vida dedicada a una pasión inquebrantable. Mateo, un jinete veterano de 42 años, esperaba su turno a un lado de los corrales. Su rostro curtido por el sol y marcado por las experiencias, contaba la historia de un hombre que había enfrentado tanto victorias como derrotas sobre el lomo de los animales más indómitos. Sin embargo, había algo diferente en su mirada aquel día, un brillo especial que reflejaba la confianza depositada en su compañero de competencia. Relámpago, un imponente caballo negro azabache con una distintiva marca blanca en forma de estrella en su frente. Relámpago no era un caballo cualquiera. A diferencia de los demás potros utilizados en las competencias, que solían ser animales salvajes o semisalvajes destinados a ser montados una sola vez, Relámpago era el caballo personal de Mateo, entrenado específicamente para este tipo de eventos. Era un ejemplar único que combinaba la fuerza bruta necesaria para las exhibiciones con una inteligencia y sensibilidad poco comunes. La historia de cómo Relámpago había llegado a la vida de Mateo era casi legendaria entre los aficionados al rodeo. 6 años atrás, Mateo había encontrado a Relámpago, entonces apenas un potro de 2 años, abandonado en un campo cercano a su rancho. El animal estaba herido, desnutrido y con claras señales de maltrato. Cualquier otro habría pensado que aquel caballo tenía poco futuro, pero Mateo vio algo en sus ojos, una chispa de resistencia, un espíritu indomable que se negaba a rendirse ante la adversidad. Sin pensarlo 2 veces, decidió llevarlo a casa. «Ese caballo tiene alma de rayo», había dicho su esposa, Elena, al verlo por primera vez. «Parece que pudiera soltar una tormenta en cualquier momento». El nombre quedó así, Relámpago, y con paciencia, dedicación y un cariño que contradecía la rudeza exterior de Mateo, aquel caballo maltrecho se transformó en un ejemplar extraordinario, admirado por todos en el circuito de rodeo regional. Ahora, mientras observaba a Relámpago en el corral de espera, Mateo sentía una mezcla de orgullo y nerviosismo. Esta no era una competencia cualquiera. El ganador se llevaría no solo el prestigio, sino también un premio en metálico que Mateo necesitaba desesperadamente. El rancho familiar atravesaba dificultades económicas tras una sequía devastadora, y ese dinero podría significar la diferencia entre mantener la propiedad o perderla ante el banco. Competidor número 17, Mateo Suárez con Relámpago, anunció la voz grave del presentador a través de los altavoces, arrancando una ovación del público. Muchos conocían la historia de Mateo y su caballo, y habían acudido especialmente para verlos en acción. Mateo ajustó su sombrero, respiró hondo y se acercó a Relámpago. Apoyó su frente contra la del animal por un instante,
un ritual que siempre realizaban antes de cada presentación. «Es nuestro momento, amigo», le susurró. «Hagamos que valga la pena». Con un movimiento fluido, fruto de años de práctica, Mateo montó a Relámpago y se dirigió hacia la puerta de salida. El silencio se apoderó del recinto mientras los espectadores contenían la respiración. Esta modalidad de competencia requería que el caballo realizara una serie de movimientos explosivos, corcoveos, giros y saltos, mientras el jinete se mantenía sobre su lomo durante al menos 8 segundos. Lo que hacía única la presentación de Mateo y Relámpago era la sincronía casi sobrenatural que existía entre ambos, como si fueran un solo ser dividido en 2 cuerpos. La puerta se abrió de golpe y Relámpago salió disparado hacia la arena como una bala negra. Sus músculos poderosos se contraían y expandían bajo su lustroso pelaje mientras ejecutaba movimientos que dejaban al público sin aliento. Saltaba, giraba y se elevaba como si la gravedad fuera apenas una sugerencia para él. Mateo, por su parte, se mantenía firme sobre su lomo, moviendo su cuerpo en perfecta armonía con cada salto y giro del animal. El público rugía de emoción. Los jueces observaban con atención, tomando notas y asintiendo ante la impecable ejecución técnica. Todo indicaba que esta sería la mejor puntuación de la tarde, posiblemente del evento completo. El tiempo parecía ralentizarse para Mateo, quien solo podía escuchar el ritmo de su propio corazón acompasado con el galope de Relámpago. Y entonces, a mitad de la exhibición, sucedió algo inesperado. Un llanto agudo, desesperado, cortó el aire como una navaja. Era el llanto inconfundible de un bebé, amplificado por la acústica natural del recinto. En cualquier otra circunstancia, habría sido apenas un ruido más entre la algarabía de la multitud, pero algo en aquel sonido hizo que Relámpago detuviera su carrera de forma tan abrupta que Mateo casi sale despedido por encima de su cabeza. Un murmullo de confusión recorrió las gradas. Los jueces intercambiaron miradas desconcertadas. Nadie entendía qué estaba sucediendo. Mateo, recuperando el equilibrio, intentó guiar a Relámpago para continuar con la rutina, pero el caballo permaneció inmóvil, con las orejas erguidas y completamente alerta, como si estuviera escuchando algo que solo él podía oír. El llanto continuaba, cada vez más intenso, proveniente de las primeras filas de espectadores. Relámpago giró su cabeza en dirección al sonido y, para asombro de todos, comenzó a caminar lentamente hacia allí, ignorando por completo las señales de Mateo. «Relámpago, vamos», intentó Mateo, pero el caballo parecía hipnotizado, decidido a encontrar la fuente de aquel llanto que lo había afectado de manera tan profunda. Entre el público, una joven madre intentaba desesperadamente calmar a su bebé de apenas unos meses. María Delgado, de 24 años, no había querido perderse el rodeo, a pesar de que su hija Lucía era aún muy pequeña. Su esposo la había abandonado durante el embarazo, y estas salidas esporádicas eran su único escape de la rutina agotadora de la maternidad en solitario. Pero Lucía, usualmente tranquila, había comenzado a llorar inconsolablemente justo durante la presentación de Mateo y Relámpago. «Shh, mi vida, tranquila», susurraba María, meciéndola y sintiéndose cada vez más avergonzada por las miradas de reproche de los espectadores cercanos. Estaba considerando levantarse para salir cuando notó que algo extraño ocurría en la arena. El imponente caballo negro se dirigía directamente hacia ella, con paso decidido y mirada fija. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. El público guardó silencio, atónito ante lo que estaba presenciando. Incluso Lucía, como sintiendo la gravedad del momento, redujo su llanto a pequeños sollozos entrecortados. Relámpago se detuvo a pocos metros de la barrera que separaba la arena de las gradas.
Sus ojos grandes y profundos se fijaron directamente en los de María y luego en la pequeña Lucía. Había algo en aquella mirada que transmitía una mezcla de comprensión y tristeza que parecía imposible en un animal. «¿Qué está pasando?», preguntó alguien entre el público. Nadie respondió. Todos estaban demasiado absortos en la escena que se desarrollaba ante ellos, como si estuvieran presenciando algo sagrado, algo que trascendía la comprensión humana. Mateo, aún sobre el lomo de Relámpago, estaba tan confundido como el resto. En todos sus años trabajando con caballos, jamás había visto un comportamiento semejante. El silencio en el recinto era tan profundo que podía escucharse el suave relincho de Relámpago, casi como un susurro dirigido a la madre y su bebé. De pronto, Lucía dejó de llorar por completo. Sus pequeños ojos se fijaron en el caballo y, para sorpresa de María, la niña extendió sus diminutas manos hacia él, como si quisiera tocarlo. «Es como si se conocieran», murmuró una mujer sentada junto a María, expresando el pensamiento que muchos compartían en ese momento. Los segundos se convirtieron en minutos y nadie se atrevía a interrumpir aquel extraño encuentro. Finalmente, Mateo decidió desmontar. Con cuidado, se acercó a María y a su bebé, guiando a Relámpago por las riendas. «Disculpe la interrupción, señora», dijo con voz suave, quitándose el sombrero en señal de respeto. «No sé qué le ha pasado a Relámpago. Nunca había hecho algo así». María miró a Mateo con una mezcla de confusión y asombro, mientras sostenía a Lucía firmemente contra su pecho. La niña, que segundos antes lloraba desconsoladamente, ahora observaba al caballo con una curiosidad impropia de su edad, como si reconociera algo en él. «No, no se preocupe», respondió María con voz temblorosa. «Es solo que nunca había visto a un animal comportarse así». Relámpago mantenía su mirada fija en la pequeña Lucía. Sus ojos grandes y profundos reflejaban una inteligencia que iba más allá de lo que se esperaría de un caballo de rodeo. Su respiración era tranquila y ocasionalmente movía sus orejas en dirección a los sonidos que emitía la bebé, como si estuviera atento a cada gorjeo, a cada suspiro. «Yo tampoco», admitió Mateo, sin dejar de sujetar las riendas. «Llevo toda mi vida trabajando con caballos y jamás había presenciado algo semejante». Para ese momento, los organizadores del rodeo se habían acercado a la escena. El presentador intentaba mantener el interés del público, explicando que habría un breve receso, mientras los jueces discutían acaloradamente sobre cómo proceder con la puntuación. Técnicamente, Mateo y Relámpago habían interrumpido su actuación, lo que normalmente resultaría en una descalificación inmediata. Sin embargo, las circunstancias eran tan extraordinarias que nadie sabía exactamente qué hacer. «Señor Suárez», lo llamó uno de los organizadores, un hombre de mediana edad con un chaleco bordado que lo identificaba como parte del staff. «Necesitamos que regrese a la arena para decidir sobre su puntuación». Mateo asintió, pero antes de retirarse, se dirigió nuevamente a María. «¿Puedo preguntarle su nombre, señora?» «María Delgado», respondió ella, acomodando a Lucía, quien seguía con la mirada fija en Relámpago. «¿Y la pequeña? ¿Cómo se llama?» «Lucía», dijo María, notando cómo la niña reaccionaba al escuchar su nombre, moviendo sus bracitos con entusiasmo. Mateo sonrió levemente y volvió a colocarse el sombrero. «Si no le importa, me gustaría hablar con usted después del evento. Creo que hay algo especial en la forma en que Relámpago ha reaccionado ante su hija». María dudó por un momento. Era una mujer precavida, especialmente desde que se había convertido en madre soltera. La vida le había enseñado a desconfiar, pero había algo en la mirada sincera de Mateo
y en la extraordinaria conexión que su caballo había establecido con Lucía, que la hizo asentir. «Estaremos aquí», respondió finalmente. Mateo se alejó, guiando a Relámpago de vuelta hacia la arena. El caballo se resistió al principio, girando su cabeza repetidamente hacia María y Lucía, como si no quisiera perderlas de vista. Solo después de varias indicaciones firmes de Mateo, Relámpago accedió a continuar, aunque con visible reluctancia. Una vez en el centro de la arena, Mateo fue informado de que los jueces habían decidido permitirle un segundo intento. Era una decisión sin precedentes, pero la naturaleza inusual del incidente había inclinado la balanza a su favor. El público aplaudió con entusiasmo cuando el presentador anunció la noticia. Y ahora, damas y caballeros, Mateo Suárez y Relámpago tendrán una segunda oportunidad para completar su presentación. Un aplauso para este extraordinario binomio. La ovación fue ensordecedora. La gente se había conmovido con la escena que acababan de presenciar, y muchos ya comentaban entre sí, especulando sobre lo que podría haber causado la reacción del caballo. Algunos hablaban de instinto animal, otros de algún tipo de percepción extrasensorial. Las teorías se multiplicaban entre los espectadores, añadiendo un elemento casi místico al ya de por sí emocionante espectáculo. Mateo montó nuevamente a Relámpago, ajustó las riendas y se preparó para reiniciar su rutina. Sin embargo, notó inmediatamente que algo había cambiado. El caballo, normalmente enfocado y enérgico antes de una presentación, parecía distraído, su atención constantemente volviendo hacia el lugar donde se encontraban María y Lucía. «Vamos, amigo», murmuró Mateo, acariciando el cuello del animal. «Necesitamos hacer esto bien, por el rancho, ¿recuerdas?». Con una última mirada hacia las gradas, Relámpago pareció comprender la importancia del momento. Cuando la señal sonó, salió disparado con la misma potencia y elegancia que lo caracterizaban. Sus movimientos eran precisos, poderosos, una demostración de fuerza controlada que arrancaba exclamaciones de asombro del público. Desde su asiento, María observaba fascinada. Nunca había sido particularmente aficionada al rodeo, pero había algo hipnótico en la forma en que aquel caballo negro como la noche se movía, en cómo parecía danzar a pesar de su tamaño imponente. Lucía también estaba tranquila ahora, sus pequeños ojos siguiendo los movimientos de Relámpago como si estuviera presenciando el espectáculo más fascinante del mundo. «Ese caballo tiene algo especial», comentó una mujer mayor sentada junto a María. «Mi difunto esposo trabajó con caballos toda su vida, y te puedo asegurar que ese animal es excepcional». María asintió, sin apartar la mirada de la arena. «Parece que mi hija también lo piensa», respondió con una leve sonrisa, observando cómo Lucía estiraba sus manitas cada vez que Relámpago pasaba cerca de donde estaban sentadas. A medida que la presentación avanzaba, María no podía evitar sentir una extraña familiaridad, como si hubiera algo en aquel caballo que resonara en lo más profundo de su ser. Era una sensación desconcertante, casi como un recuerdo que no lograba precisar, una melodía cuya letra había olvidado, pero cuya música seguía vibrando en su interior. Los 8 segundos reglamentarios pasaron y Mateo completó su actuación de manera impecable. El público estalló en aplausos y vítores mientras Relámpago recorría la arena en un trote elegante, su cabeza alta, el orgullo evidente en cada uno de sus movimientos. Pero en cuanto Mateo aflojó las riendas, el caballo volvió a dirigirse hacia donde estaban María y Lucía, como si una fuerza invisible lo atrajera hacia ellas. Los jueces, aún desconcertados pero impresionados por la presentación, anunciaron su puntuación: 95 sobre 100, la más alta de toda la competencia hasta el momento.
Mateo había asegurado su lugar en la final y con ello la posibilidad de ganar el premio en metálico que tanto necesitaba. Sin embargo, en ese momento el dinero parecía ser lo último en la mente de Mateo. Mientras desmontaba y acariciaba el cuello de Relámpago en señal de agradecimiento, no podía dejar de mirar hacia las gradas, donde María sostenía a Lucía. Había algo en esa conexión repentina entre su caballo y aquella joven madre con su bebé que lo intrigaba profundamente. Una vez fuera de la arena, Mateo fue abordado por varios competidores y aficionados que querían felicitarlo por su actuación y, sobre todo, comentar sobre el extraño comportamiento de Relámpago. «Nunca vi nada igual, Mateo», dijo uno de ellos, un jinete veterano que había competido con él durante años. «Es como si ese bebé hubiera llamado a tu caballo. ¿Qué crees que pasó?» Mateo sacudió la cabeza, incapaz de ofrecer una explicación. «No lo sé, Pedro, pero voy a averiguarlo». Mientras los demás jinetes continuaban con sus presentaciones, Mateo llevó a Relámpago a los establos temporales para que descansara. El caballo seguía inquieto, moviendo la cabeza en dirección a las gradas como si estuviera buscando a alguien entre la multitud. «Tranquilo, amigo», le susurró Mateo mientras lo cepillaba. «Pronto vamos a entender qué está pasando». En las gradas, María comenzaba a sentirse incómoda por la atención que había atraído. Varios espectadores la miraban y murmuraban. Algunos incluso se habían acercado para preguntarle si conocía al jinete o al caballo, o si tenía alguna explicación para lo ocurrido. Ella respondía con evasivas, tan confundida como ellos. Mientras mecía suavemente a Lucía, quien ahora dormitaba plácidamente en sus brazos, María no podía evitar pensar en su pasado, en la granja donde había crecido rodeada de animales. Su padre había sido un criador de caballos, no tan reconocido como algunos, pero respetado en su pequeña comunidad. ¿Podría haber alguna conexión? ¿Algún recuerdo olvidado que explicara la reacción de Relámpago? Y entonces, como un relámpago en una noche oscura, un nombre surgió en su memoria: Estrella Negra. El semental negro de su padre, un caballo majestuoso con una marca blanca en forma de estrella en la frente, exactamente como la que tenía Relámpago. María sintió que su corazón se detenía por un instante. Estrella Negra había sido el orgullo de su padre, un caballo con un linaje excepcional y un temperamento único. Recordaba cómo, siendo niña, su padre la subía sobre el lomo de aquel majestuoso animal, asegurándole que era tan gentil como poderoso. «Los caballos como Estrella Negra solo aparecen una vez en la vida», solía decir su padre. «Son almas viejas en cuerpos nuevos». ¿Podría ser posible? ¿Podría Relámpago tener alguna conexión con Estrella Negra? La marca en la frente, el color del pelaje, aquella mirada profunda que parecía contener una sabiduría ancestral. Todo coincidía. Pero Estrella Negra había desaparecido hacía casi 8 años, poco después de la muerte de su padre, cuando la granja familiar tuvo que ser vendida para pagar deudas. María nunca supo qué había sido de él. La competencia continuaba en la arena, pero María apenas prestaba atención. Su mente viajaba al pasado, a los campos verdes de la granja donde había crecido, a las tardes junto a su padre aprendiendo sobre caballos, a la conexión especial que siempre había sentido con aquellos nobles animales. «¿Se encuentra bien, señora?». La voz de una mujer mayor la trajo de vuelta al presente. «La noto pálida». María asintió levemente. «Estoy bien, gracias. Solo necesito un poco de aire». Con Lucía dormida en sus brazos, María decidió salir momentáneamente de las gradas. Necesitaba aclarar sus pensamientos, procesar la avalancha de recuerdos y emociones que aquel encuentro había desatado en ella. Mientras caminaba hacia una zona menos concurrida, no podía dejar de pensar en las coincidencias. ¿O acaso no eran coincidencias?
En los establos provisionales, Mateo terminaba de preparar a Relámpago para la ronda final. El caballo seguía inquieto, relinchando suavemente y moviendo la cabeza en dirección a las gradas con insistencia. «¿Qué te pasa hoy, amigo?», murmuró Mateo, acariciando su cuello. «Nunca te había visto así». Pedro, el jinete veterano que había hablado con Mateo anteriormente, se acercó con un vaso de agua que ofreció a su colega. «¿Sigue actuando extraño?», preguntó, observando a Relámpago con curiosidad. Mateo asintió. «Es como si hubiera visto un fantasma, o como si hubiera reconocido a alguien». «¿Conoces algo sobre el pasado de este caballo antes de que lo encontraras?». La pregunta de Pedro hizo que Mateo se detuviera a reflexionar. A pesar de haber cuidado a Relámpago durante 6 años, lo cierto era que sabía muy poco sobre su origen. Lo había encontrado abandonado, sí, pero ¿de dónde venía? ¿Quién había sido su dueño anterior? ¿Dónde había nacido? «No mucho», admitió finalmente. «Cuando lo encontré estaba en tan mal estado que mi única preocupación fue mantenerlo con vida. Después, supongo que nunca pensé en buscar su procedencia». Pedro asintió comprensivamente. «Los caballos tienen memoria, Mateo, y algunos tienen un instinto que va más allá de lo que podemos entender. Mi abuelo solía decir que pueden reconocer a las personas y a otros caballos, incluso después de años sin verlos». Mateo miró a Relámpago, considerando las palabras de su amigo. ¿Podría el caballo haber reconocido algo o a alguien entre el público? ¿Tenía eso alguna relación con su reacción ante el llanto de la pequeña Lucía? «Creo que necesito hablar con esa mujer», dijo finalmente, decidido. Después de la final. La ronda final estaba a punto de comenzar. Solo los 5 mejores jinetes de la competencia preliminar habían avanzado, y Mateo era el favorito tras su extraordinaria actuación anterior. Mientras esperaba su turno, escaneaba constantemente las gradas buscando a María y a su bebé, pero no lograba ubicarlas. Lo que Mateo no sabía era que María había decidido no regresar a su asiento. Con Lucía aún dormida en sus brazos, se había dirigido hacia la parte trasera del recinto, donde los establos temporales estaban instalados. Algo la impulsaba a acercarse a Relámpago, a confirmar con sus propios ojos si sus sospechas tenían algún fundamento. Se detuvo a cierta distancia, observando el movimiento alrededor de los establos. Los jinetes se preparaban para la final. Los caballerizos iban y venían cargando equipos, y el aire estaba cargado de tensión y expectativa. A María le resultaba familiar ese ambiente. Había crecido entre preparativos de competencias y exhibiciones, aunque a una escala mucho menor. Fue entonces cuando lo vio. Relámpago estaba siendo guiado fuera del establo por un joven ayudante, preparándose para la final. El caballo parecía nervioso, moviendo la cabeza y resoplando, hasta que de pronto se detuvo. Como si sintiera una presencia, giró lentamente su cabeza en dirección a María y Lucía. El tiempo pareció detenerse. María sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando los ojos del caballo se encontraron con los suyos. No había duda. Relámpago la estaba mirando directamente, con una intensidad que parecía traspasar su alma. Y entonces, como confirmando algo que ya sabía en lo profundo de su ser, el caballo relinchó suavemente, un sonido casi idéntico al que solía hacer Estrella Negra cuando la veía acercarse. «No puede ser», susurró María, sintiendo que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Lucía se despertó con el sonido del relincho y, para sorpresa de María, inmediatamente giró su pequeña cabeza hacia Relámpago. La niña soltó una risita y extendió sus bracitos en dirección al caballo, como había hecho antes. El joven ayudante que sujetaba a Relámpago notó la extraña interacción. «Señora, ¿conoce a este caballo?», preguntó confundido por la escena que presenciaba.
María no pudo responder. Las palabras se habían atorado en su garganta, ahogadas por la emoción y la incredulidad. ¿Cómo explicar algo que ni ella misma comprendía completamente? Relámpago intentó acercarse a María y Lucía, pero el ayudante lo sujetó con firmeza. «Lo siento, señora, pero debo llevarlo a la arena. La final está por comenzar». María asintió, comprendiendo la situación. «Por favor, ¿podría decirle a Mateo Suárez que estaré esperándolo aquí después de la competencia? Es importante». El joven la miró con curiosidad, pero accedió. «Se lo diré en cuanto termine su presentación». Mientras Relámpago era conducido hacia la arena, María no podía apartar la vista de él. Había algo en su porte, en la forma en que caminaba, que le recordaba tanto a Estrella Negra que resultaba doloroso. Los recuerdos inundaban su mente, su padre enseñándole a montar, las tardes cepillando a Estrella Negra mientras le contaba sus secretos, la conexión especial que siempre había sentido con los caballos. La vida de María había cambiado drásticamente desde aquellos días. Después de la muerte de su padre y la venta de la granja, se había mudado a la ciudad, donde conoció a Carlos, el padre de Lucía. Su relación había sido intensa pero breve. Cuando ella le anunció su embarazo, él simplemente desapareció. Desde entonces, María había luchado sola, trabajando como mesera para mantenerse a sí misma y a su hija, dejando atrás su conexión con el mundo de los caballos y las granjas, un mundo que había amado profundamente. Ahora, mientras esperaba con Lucía en brazos, sentía como si un círculo estuviera a punto de cerrarse, como si el destino la hubiera traído a este rodeo por una razón que iba más allá de la simple casualidad. En la arena, Mateo se preparaba para su presentación final. Los otros jinetes habían realizado actuaciones impresionantes y la competencia estaba reñida. Necesitaba una puntuación perfecta para asegurar el primer lugar y el premio en metálico que salvaría su rancho. Mientras montaba a Relámpago, notó que el caballo seguía inquieto, pero de una manera diferente a antes. Ya no parecía angustiado, sino más bien ansioso, como si estuviera impaciente por algo. «Vamos a hacer esto juntos, amigo», murmuró Mateo, inclinándose sobre el cuello del animal. «Una última vez, con todo lo que tenemos». El presentador anunció su entrada y el público rugió con entusiasmo. La historia del caballo que se había detenido por el llanto de un bebé se había extendido como fuego entre los espectadores, añadiendo un elemento casi mágico a la ya de por sí emocionante final. Cuando Mateo y Relámpago entraron a la arena para la ronda final, un silencio expectante se apoderó del recinto. La tensión era palpable, como si todos los presentes intuyeran que estaban a punto de presenciar algo extraordinario. Mateo ajustó sus guantes de cuero, respiró profundamente y dio la señal para que abrieran la puerta del cajón de salida. Lo que siguió dejó al público sin aliento. Relámpago emergió como una fuerza de la naturaleza desatada, sus músculos tensándose bajo el pelaje negro brillante, sus movimientos precisos y poderosos, pero a la vez fluidos, como si estuviera ejecutando una danza coreografiada a la perfección. Cada salto, cada giro, cada corcoveo estaba impregnado de una energía y una gracia que parecían imposibles para un animal de su tamaño. Mateo, por su parte, se movía en perfecta sincronía con Relámpago, anticipando cada cambio de dirección, cada impulso, como si ambos compartieran una sola mente. Su rostro, normalmente tenso durante las competencias, reflejaba ahora una extraña serenidad, casi como si estuviera en trance, completamente absorto en aquella comunión con su caballo. Los jueces observaban con asombro, sus lápices inmóviles sobre las hojas de puntuación. El público contenía la respiración,
testigos privilegiados de una actuación que trascendía lo deportivo para convertirse en algo casi místico. Los 8 segundos reglamentarios pasaron, pero Mateo y Relámpago continuaron, extendiendo su exhibición como si el tiempo y las reglas hubieran dejado de existir. Finalmente, cuando la señal de finalización sonó por segunda vez, Mateo aflojó suavemente las riendas y Relámpago redujo gradualmente su ímpetu hasta detenerse en el centro de la arena, su respiración agitada pero controlada, su porte majestuoso, como el de un monarca que acaba de reclamar su trono. El silencio se rompió con una explosión de aplausos y vítores. La gente se puso de pie, ovacionando lo que muchos describirían después como la mejor presentación que habían presenciado jamás en un rodeo. Los jueces, visiblemente impresionados, no tardaron en mostrar sus puntuaciones. 99 sobre 100, la calificación más alta posible sin llegar a la perfección absoluta. Mateo había ganado el campeonato y el premio en metálico que tanto necesitaba para salvar su rancho. Sin embargo, mientras desmontaba y acariciaba el cuello de Relámpago en agradecimiento, sus pensamientos no estaban en el dinero ni en la victoria, sino en la misteriosa conexión que su caballo parecía haber establecido con aquella joven madre y su bebé. En cuanto pudo liberarse de las felicitaciones y las entrevistas con la prensa local, Mateo se dirigió hacia los establos, donde el joven ayudante lo esperaba con un mensaje. La mujer del bebé quería hablar con él. María había permanecido cerca de los establos todo ese tiempo, observando la final en una de las pantallas instaladas para el personal. Al ver la extraordinaria actuación de Relámpago, no pudo evitar que las lágrimas rodaran por sus mejillas. Había algo en la forma de moverse del caballo que le resultaba dolorosamente familiar, que evocaba recuerdos de tardes doradas en la granja de su padre, del olor a heno fresco y tierra húmeda, de la sensación de libertad absoluta al cabalgar por campos abiertos. «Disculpe, ¿es usted María?». La voz profunda de Mateo la sobresaltó. Estaba tan absorta en sus pensamientos que no lo había visto acercarse. Lucía, que había estado jugando con un pequeño sonajero, levantó inmediatamente la mirada al escuchar la voz del hombre. «Sí, soy yo», respondió María, intentando mantener la compostura a pesar de la emoción que sentía. «Felicidades por su victoria». Mateo inclinó levemente la cabeza en agradecimiento. «Gracias, pero creo que tenemos algo más importante de qué hablar. Se trata de Relámpago y de la forma en que reaccionó ante su hija». María asintió y tras un momento de duda, decidió que lo mejor era ser directa. «Señor Suárez». «Mateo, por favor». «Mateo», corrigió ella. «Esto sonará extraño, pero ¿sabe usted algo sobre el origen de Relámpago? ¿Dónde lo encontró exactamente?». La pregunta pareció sorprender a Mateo, quien guardó silencio por unos segundos antes de responder. «Lo encontré abandonado en un campo cerca de mi rancho, hace unos 6 años. Estaba en muy mal estado, desnutrido y con heridas que parecían de maltrato. No llevaba ninguna identificación, ninguna marca de propiedad». «¿Por qué lo pregunta?». María respiró hondo, intentando ordenar sus pensamientos. «Porque creo que conozco a este caballo, o mejor dicho, creo que conocí a este caballo hace muchos años». La confusión se reflejó en el rostro de Mateo. «¿Cómo es posible? Relámpago ha estado conmigo desde entonces». «No como Relámpago», explicó María, «como Estrella Negra». El nombre pareció flotar en el aire entre ellos, cargado de significado. «Mi padre era criador de caballos», continuó María, meciendo suavemente a Lucía, quien había comenzado a inquietarse. No a gran escala, pero tenía un pequeño criadero que era toda su vida. Su mayor orgullo era un semental negro llamado Estrella Negra, un caballo excepcional con una marca blanca en forma de estrella en la frente, exactamente como la de Relámpago.
Mateo escuchaba atentamente, comenzando a entender la dirección que tomaba la conversación. Cuando mi padre murió hace unos 8 años, tuvimos que vender la granja para pagar deudas. Yo tenía apenas 18 años y no pude hacer nada para evitarlo. Los caballos fueron vendidos, incluido Estrella Negra. Nunca supe qué fue de él después de eso. ¿Y cree que Relámpago podría ser? No lo sé con certeza, admitió María. Pero hay demasiadas coincidencias. La marca en la frente, el color del pelaje, esa mirada, y la forma en que reaccionó cuando Lucía comenzó a llorar. Es como si hubiera reconocido algo. Mateo se pasó una mano por el cabello, procesando la información. ¿Pero por qué reaccionaría así ante su hija? Si lo que dice es cierto, Estrella Negra la conoció a usted, no a Lucía. María sonrió con tristeza. Mi padre solía decir que los caballos pueden sentir cosas que nosotros no entendemos, que son capaces de percibir conexiones, lazos de sangre, incluso emociones que para nosotros permanecen ocultas. Un silencio pensativo se instaló entre ellos. A lo lejos, el bullicio del rodeo continuaba, pero en aquel rincón junto a los establos, el tiempo parecía haberse detenido. ¿Hay alguna forma de estar seguros?, preguntó finalmente Mateo. ¿Alguna marca distintiva, alguna característica única que pudiera confirmar si Relámpago es realmente Estrella Negra? María reflexionó por un momento. Estrella Negra tenía una cicatriz pequeña en la parte interna de su pata trasera derecha. Mi padre decía que se la había hecho de potrillo, al quedar atrapado en una cerca de alambre. Sin decir palabra, Mateo se dirigió hacia el establo donde Relámpago descansaba después de su extraordinaria actuación. María lo siguió, con Lucía en brazos. El caballo levantó la cabeza al verlos entrar, sus ojos oscuros fijos en María y la niña. Mateo se acercó a Relámpago con movimientos suaves y tranquilizadores. «Vamos a revisar algo, amigo», murmuró mientras se agachaba junto a la pata trasera derecha del animal. Con cuidado levantó ligeramente la pata y examinó la parte interna. Allí, parcialmente oculta por el pelo, había una cicatriz blanca y fina, de unos 5 centímetros de longitud. Mateo miró a María, quien se había acercado para ver. «Está ahí», susurró ella con voz temblorosa. «Es él, es Estrella Negra». Lucía, como sintiendo la emoción del momento, emitió un gorjeo alegre y estiró sus manitas hacia el caballo. Relámpago resopló suavemente y acercó su cabeza hacia la niña, permitiendo que sus pequeños dedos tocaran su hocico. Nunca había visto a Relámpago, a Estrella Negra, comportarse así con nadie, comentó Mateo, observando la escena con asombro. Es como si supiera quiénes son ustedes. María sintió que sus piernas flaqueaban. Se apoyó contra la pared del establo, intentando procesar la avalancha de emociones que la invadía. Frente a ella estaba Estrella Negra, el caballo que había sido parte fundamental de su infancia y adolescencia, el último vínculo tangible con su padre y con una vida que había quedado atrás. Verlo ahí, vivo, saludable y evidentemente feliz bajo el cuidado de Mateo, era como recibir un regalo inesperado del pasado. ¿Estás bien?, preguntó Mateo, notando su palidez. Sí, es solo que nunca pensé que volvería a verlo, respondió ella, limpiándose una lágrima que rodaba por su mejilla. Han pasado tantos años. Lucía, ajena al significado emocional del momento, seguía fascinada con Relámpago, riendo cada vez que el caballo movía sus orejas o resoplaba suavemente. El animal, por su parte, parecía igualmente cautivado por la pequeña, manteniendo su cabeza baja para permitir que lo tocara. «¿Puedo preguntar qué pasó exactamente?», dijo Mateo con delicadeza, sin querer presionar pero ansioso por entender mejor la situación. «¿Cómo terminó Estrella Negra, o Relámpago, como lo conozco, abandonado en aquel campo?»
María negó con la cabeza. No lo sé. Cuando mi padre murió, dejó muchas deudas. Yo era demasiado joven para hacerme cargo del criadero y mi madre nunca había estado interesada en los caballos. Tuvimos que vender todo: la tierra, la casa, los animales. Recuerdo que Estrella Negra fue comprado por un hombre de la ciudad, un tipo adinerado que buscaba un caballo de exhibición. Prometió que lo cuidaría bien, pero después de la venta, nunca más supe de él. Mateo asintió pensativamente. Cuando lo encontré estaba en un estado lamentable, como si hubiera estado vagando solo durante mucho tiempo. Tenía cicatrices de látigo en los flancos y estaba tan delgado que podía contar sus costillas. Me pregunto qué pudo haberle pasado entre ese momento y cuando lo encontré. Los caballos como Estrella Negra no son para cualquiera, reflexionó María, acercándose lentamente al animal. Mi padre decía que tienen un espíritu demasiado fuerte, demasiado independiente. No se someten a la crueldad ni aceptan ser tratados como meros objetos de exhibición. Probablemente, ese hombre no supo manejarlo y terminó abandonándolo cuando se convirtió en un problema. Con cuidado, María extendió su mano hacia Relámpago, dejando que el caballo la oliera antes de acariciar suavemente su frente, justo alrededor de la distintiva marca blanca. El animal cerró los ojos brevemente, como disfrutando del contacto familiar. «Te ha extrañado», comentó Mateo, observando la interacción con asombro. «Y yo a él», admitió María. «Después de la venta de la granja, me mudé a la ciudad. Necesitaba trabajo, y no había muchas opciones para una chica sin estudios superiores. Conseguí empleo como mesera, conocí a Carlos, el padre de Lucía, y bueno, el resto ya lo puedes imaginar. Cuando quedé embarazada, él desapareció. Desde entonces, he estado sola con Lucía, trabajando doble turno para mantenernos. Los caballos, la granja, todo eso quedó en el pasado como un sueño lejano». Mateo escuchaba atentamente, sintiendo una extraña conexión con esta mujer que había aparecido de manera tan inesperada en su vida. Él también conocía la soledad, las dificultades económicas, la lucha constante por mantener a flote su pequeño rancho. «¿Y tú?», preguntó María, sin apartar la mirada de Relámpago. «¿Cómo terminaste con él?». Mateo sonrió levemente, recordando aquel día que había cambiado su vida. Fue casi como si él me hubiera encontrado a mí, no al revés. Yo estaba revisando las cercas de mi propiedad cuando lo vi, parado bajo un árbol, tan débil que apenas podía mantenerse en pie. No tenía idea de dónde había venido, pero algo en su mirada, no sé cómo explicarlo. Era como si me estuviera pidiendo ayuda, pero también como si me estuviera evaluando, decidiendo si yo era digno de su confianza. «Eso suena exactamente a Estrella Negra», sonrió María. «Siempre fue un buen juez de carácter. Mi padre decía que podía ver el alma de las personas». El silencio volvió a instalarse entre ellos, cómodo esta vez, como si ambos estuvieran procesando no solo el extraordinario reencuentro, sino también la extraña coincidencia que había traído a María al rodeo precisamente ese día y que había hecho que Relámpago reaccionara de manera tan intensa al llanto de Lucía. «¿Crees que de alguna manera sabía quién eras?», preguntó Mateo finalmente. «Quiero decir, han pasado tantos años y tú has cambiado, pero parece que te reconoció». María consideró la pregunta. «Tal vez. Los caballos tienen una memoria sorprendente para las personas, especialmente para aquellas con las que han establecido un vínculo fuerte. Yo pasaba horas con Estrella Negra cuando era adolescente. Le contaba mis secretos, mis sueños, mis miedos. Era mi confidente cuando mi padre no estaba». «¿Y Lucía? ¿Cómo explicas su reacción ante ella? Es como si también la reconociera, pero eso es imposible». María miró a su hija,
quien seguía interactuando alegremente con Relámpago, completamente a gusto con el enorme animal. Mi padre tenía una teoría sobre los caballos como estrella negra. Decía que son capaces de reconocer no solo a las personas, sino también la sangre, el linaje, que pueden sentir las conexiones familiares de una manera que nosotros no entendemos. ¿Crees que Relámpago reconoció en Lucía una parte de ti?, preguntó Mateo intrigado. O una parte de mi padre, quizás, sugirió María. Lucía nunca lo conoció, pero a veces cuando la miro, veo gestos, expresiones que me recuerdan tanto a él. La conversación fue interrumpida por la llegada de Pedro, el amigo de Mateo, quien se detuvo en seco al ver la escena. María y Lucía junto a Relámpago, con una familiaridad que parecía contradecir el hecho de que acababan de conocerse. «Mateo, te están buscando para la ceremonia de premiación», anunció, sin poder ocultar su curiosidad. «¿Está todo bien aquí?». Mateo intercambió una mirada con María antes de responder. «Sí, todo está perfecto. De hecho, Pedro, te presento a María y a su hija Lucía. Resulta que María conocía a Relámpago antes de que yo lo encontrara. Su verdadero nombre es Estrella Negra». Pedro levantó las cejas, sorprendido. «¿Es en serio? ¿Por eso reaccionó así durante la competencia?». «Eso parece», confirmó Mateo. «Diles que estaré ahí en un momento, ¿de acuerdo?». Una vez que Pedro se retiró, Mateo se volvió hacia María, súbitamente consciente de que este encuentro, por extraordinario que fuera, pronto llegaría a su fin. La competencia había terminado, él tenía que volver a su rancho, y ella seguramente a su vida en la ciudad. «María», comenzó, dudando sobre cómo expresar lo que estaba pensando. «Esto quizás suene extraño, pero ¿te gustaría venir a mi rancho algún día? Para ver a Relámpago, quiero decir. Estoy seguro de que le haría bien pasar tiempo contigo y con Lucía». La invitación tomó a María por sorpresa. La idea de volver a estar cerca de caballos, de respirar nuevamente el aire del campo, de permitir que Lucía experimentara algo de la vida que ella había amado tanto en su juventud, era tentadora, pero también aterradora. Había dejado ese mundo atrás por una razón, y no estaba segura de si estaba lista para reabrir esa puerta. «No tienes que responder ahora», añadió Mateo rápidamente, notando su indecisión. «Solo piénsalo. Mi rancho no es gran cosa, pero hay espacio, aire fresco, y bueno, Relámpago estaría feliz de verlas». María observó la tarjeta que Mateo acababa de entregarle con su número de teléfono y la dirección del rancho. La sostuvo entre sus dedos como si fuera algo precioso y frágil, un puente hacia un pasado que había creído perdido para siempre. «Lo pensaré», prometió, guardando la tarjeta en el bolsillo de sus jeans. «De verdad». Mateo asintió comprensivo. «Sin presiones. Entiendo que tienes tu vida en la ciudad y que esto ha sido mucho para procesar en un solo día». La voz del presentador volvió a llamar a Mateo para la ceremonia de premiación, esta vez con más urgencia. Mateo miró hacia la salida del establo y luego de nuevo a María. «Debo irme», dijo, visiblemente reluctante a terminar aquel momento. «¿Estarán aquí cuando regrese?». María miró a Lucía, quien comenzaba a mostrar signos de cansancio después de la intensa jornada. «Creo que debemos volver a casa. Lucía necesita descansar y yo necesito pensar en todo esto». Mateo pareció entender. Se acercó a Relámpago y acarició su cuello con afecto. «Te veré en un momento, amigo», murmuró al caballo antes de volverse hacia María. «Ha sido un encuentro extraordinario, María. Espero que no sea el último». Con esas palabras, Mateo se dirigió hacia la arena principal, donde lo esperaban para la ceremonia. María se quedó un momento más junto a Relámpago, la realidad de que estaba a punto de separarse nuevamente de él oprimiendo su pecho. «Nunca pensé que te volvería a ver», susurró acariciando el suave hocico del caballo.
pero ahora que lo he hecho, no sé si puedo despedirme otra vez. Relámpago la miró con esos ojos profundos que parecían entender cada palabra, cada emoción. Lucía, desde los brazos de su madre, estiró una manita hacia el caballo una última vez, y el animal acercó su cabeza, permitiendo que la pequeña lo tocara. «Te prometo que volveremos», dijo María, más para sí misma que para el caballo. Y con esa promesa silenciosa, se alejó del establo, sintiendo una mezcla de gratitud por el reencuentro y tristeza por la despedida. En la arena principal, Mateo recibía el cheque y el trofeo que lo acreditaban como campeón del rodeo. El público aplaudía con entusiasmo, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Mientras sonreía para las fotografías y agradecía a los organizadores, no podía evitar mirar hacia las salidas, esperando ver a María y Lucía una última vez antes de que se marcharan, pero ellas ya se habían ido. María había decidido que era mejor así, una despedida limpia hasta que pudiera aclarar sus pensamientos y decidir qué hacer con esta inesperada vuelta del pasado a su vida. El viaje de regreso a la ciudad fue silencioso. Lucía se quedó dormida casi inmediatamente en su asiento de seguridad, agotada por las emociones del día. María conducía con la mente llena de recuerdos que creía olvidados: el olor del heno fresco, el sonido de los cascos de estrella negra sobre la tierra húmeda, la risa de su padre mientras le enseñaba a montar. Al llegar a su pequeño apartamento en un barrio modesto de la ciudad, María acostó a Lucía en su cuna y se sentó en el sofá, exhausta pero demasiado agitada para dormir. Sacó la tarjeta de Mateo de su bolsillo y la contempló bajo la luz tenue de la lámpara. ¿Qué debía hacer? Su vida estaba aquí ahora, con su trabajo en la cafetería, la guardería de Lucía, la rutina que había construido con tanto esfuerzo. Y sin embargo, los días siguientes transcurrieron con normalidad, pero María no podía dejar de pensar en el encuentro con Relámpago y Mateo. Cada vez que Lucía jugaba con su pequeño caballo de peluche, su juguete favorito desde siempre, curiosamente, María recordaba la forma en que la niña había conectado con Relámpago, como si hubiera reconocido en él a un viejo amigo. Una semana después del rodeo, María estaba terminando su turno en la cafetería cuando su jefe, Ramón, la llamó a la oficina. Su expresión seria le indicó inmediatamente que algo no iba bien. «María, lo siento mucho, pero tengo que reducir personal», comenzó Ramón, evitando su mirada. «Las ventas han bajado considerablemente en los últimos meses, y con la nueva cafetería que abrió en la esquina, simplemente no puedo mantener a todo el equipo». María sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Me estás despidiendo?». Ramón asintió, incómodo. «Te daré un mes de indemnización y por supuesto una carta de recomendación. Eres una excelente trabajadora, María. Esto no tiene nada que ver con tu desempeño». Las palabras de consuelo apenas registraban en su mente. Todo lo que podía pensar era en las facturas que debía pagar, en la guardería de Lucía, en el alquiler del apartamento. ¿Cómo iba a mantener a su hija ahora? Salió de la cafetería con la mente nublada por la preocupación. El camino hacia la guardería, que normalmente hacía a pie para ahorrar el dinero del autobús, le pareció interminable. Al recoger a Lucía, hizo un esfuerzo por sonreír, por no transmitirle su angustia, pero la niña, con esa intuición que a veces tienen los pequeños, la miró con ojos preocupados. «¿Mamá triste?», preguntó con su limitado vocabulario, tocando la mejilla de María. «No, mi amor, solo estoy cansada», mintió ella, abrazando a su hija con fuerza. «Vamos a casa». Esa noche, después de acostar a Lucía, María se sentó en la cocina con una taza de té y la calculadora. Las cifras no mentían. Con sus ahorros y la indemnización, podría sobrevivir unos 2 meses,
3, si recortaba gastos al mínimo. Después de eso, no quería ni pensarlo. Mientras contemplaba sus opciones, su mirada se posó en la tarjeta de Mateo, que había colocado en el refrigerador con un imán. ¿Y si? No, era una locura. No podía simplemente presentarse en el rancho de un hombre que apenas conocía, con su hija a cuestas, buscando refugio porque había perdido su trabajo. ¿O sí? Al día siguiente, María comenzó a buscar empleo. Visitó todas las cafeterías, restaurantes y tiendas del vecindario, dejando solicitudes y preguntando por oportunidades. Las respuestas eran siempre las mismas. Dejaremos tu currículum en archivo. Te llamaremos si surge algo. Ahora mismo no estamos contratando. Tras una semana de búsqueda infructuosa, María empezaba a desesperarse. Esa tarde, al recoger a Lucía de la guardería, la directora la llamó aparte. «María, sé que estás pasando por un momento difícil», comenzó con tono comprensivo. «Ramón me llamó para explicarme la situación. Quiero que sepas que podemos darte un plazo para el pago de este mes, pero...» «Lo entiendo», interrumpió María, avergonzada pero agradecida. «Y se lo agradezco mucho. Estoy buscando trabajo, y en cuanto encuentre algo, me pondré al día con los pagos». La directora asintió, pero su expresión seguía siendo preocupada. «Sabes que apreciamos mucho a Lucía, pero si la situación se prolonga...» María no necesitaba que terminara la frase. Sin trabajo, eventualmente no podría pagar la guardería, y sin guardería, no podría buscar trabajo. Era un círculo vicioso que la aterrorizaba. Esa noche, mientras Lucía dormía, María sacó la tarjeta de Mateo nuevamente. La estudió durante largo rato, debatiéndose entre el orgullo y la necesidad, entre el miedo a lo desconocido y el temor a lo que enfrentaría si se quedaba. Finalmente, con manos temblorosas, tomó su teléfono y marcó el número. Sonaron 3 tonos antes de que la voz profunda y ligeramente ronca de Mateo respondiera al otro lado de la línea. «¿Hola?» María respiró hondo. «Mateo, soy María, la del rodeo, con Lucía y Relámpago». Hubo un breve silencio, y luego la voz de Mateo, ahora más cálida. «María, qué alegría escucharte. He estado pensando mucho en ustedes. ¿Cómo están?» «Bien, estamos bien», respondió automáticamente, antes de corregirse. «En realidad, no tan bien. Me preguntaba si tu oferta de visitar el rancho sigue en pie». El silencio al otro lado de la línea duró apenas unos segundos, pero a María le pareció una eternidad. ¿Había sido demasiado atrevida? ¿Estaría Mateo arrepentido de su oferta? «Por supuesto que sigue en pie», respondió finalmente Mateo, con una calidez en su voz que disipó inmediatamente sus temores. De hecho, Relámpago ha estado diferente desde aquel día, como si esperara algo o a alguien. María sintió un nudo en la garganta. ¿En serio? Sí. Se queda mirando hacia el camino principal a veces, especialmente al atardecer. Pedro dice que está esperándolas a ustedes y empiezo a creer que tiene razón. María no pudo evitar sonreír ante la imagen de Relámpago aguardando su regreso. Era tan propio de él, de aquel caballo que su padre siempre había descrito como más humano que muchas personas. «Mateo, debo ser honesta contigo», dijo después de un momento. «No estoy llamando solo para hacer una visita casual. He perdido mi trabajo y las cosas están complicadas». Esta vez el silencio fue más breve. «Lo siento mucho, María. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar?». La sinceridad en su voz la conmovió. En un mundo donde había aprendido a desconfiar, especialmente de los hombres, la sencilla amabilidad de Mateo era como un oasis en el desierto. Estaba pensando, quizás podríamos ir al rancho por unos días, solo hasta que encuentre otro trabajo. Soy buena con los caballos, podría ayudarte con las tareas, no sería una carga, te lo prometo. Las palabras salían atropelladamente.
reflejo de su nerviosismo y vulnerabilidad. Odiaba pedir ayuda, odiaba sentirse así de expuesta, pero por Lucía estaba dispuesta a tragar su orgullo. «María», la interrumpió Mateo con voz suave pero firme. «No tienes que convencerme ni prometerme nada. Mi casa es grande y hay mucho trabajo en el rancho. Ustedes son bienvenidas a quedarse todo el tiempo que necesiten». La gratitud la dejó sin palabras por un momento. «Gracias», logró decir finalmente. «No sé cómo agradecerte». «No tienes que hacerlo. Además», añadió con un tono más ligero, «le harás un gran favor a Relámpago. Ha estado insoportablemente melancólico desde que se fueron». Acordaron que Mateo pasaría a recogerlas en 2 días. María necesitaba tiempo para empacar, hablar con la directora de la guardería y dejar su apartamento en orden. La idea de dejar la ciudad, aunque fuera temporalmente, la llenaba de una mezcla de ansiedad y anticipación. Era como si estuviera a punto de dar un paso hacia lo desconocido y al mismo tiempo hacia un pasado que había abandonado hacía mucho. Los 2 días pasaron volando entre preparativos y despedidas. Su vecina, doña Carmen, prometió vigilar el apartamento y regar las pocas plantas que María dejaba atrás. La directora de la guardería, al saber que María se iría al campo por un tiempo, le aseguró que Lucía tendría su lugar esperándola cuando regresaran. «A veces un cambio de aire es justo lo que necesitamos», había dicho con una sonrisa comprensiva. Cuando llegó el día acordado, María esperaba en la entrada del edificio con 2 maletas y una mochila, además del asiento de seguridad de Lucía. La niña estaba inusualmente animada esa mañana, como si intuyera que algo especial estaba por suceder. «¿Vamos a ver al caballo, mamá?», preguntaba una y otra vez, con esa insistencia propia de los niños de su edad. «Sí, mi amor, vamos a ver a Relámpago». El viejo pick-up de Mateo apareció puntualmente, levantando una pequeña nube de polvo al detenerse frente al edificio. Mateo bajó del vehículo con una sonrisa tímida y un ramo de flores silvestres en la mano. «Bienvenidas», dijo, ofreciéndole las flores a María. «Las corté esta mañana, pensé que les gustarían». María tomó el ramo, conmovida por el gesto. Hacía tanto tiempo que nadie tenía un detalle así con ella que casi había olvidado cómo se sentía. «Son preciosas, gracias», respondió, inhalando el aroma fresco de las flores. Lucía observaba a Mateo con curiosidad desde los brazos de su madre. Aunque lo había visto en el rodeo, era la primera vez que lo tenía tan cerca. Tras un momento de evaluación, la niña extendió sus bracitos hacia él, un gesto de confianza que sorprendió a María. «Parece que le agradas», comentó, mientras Mateo, con cierta torpeza pero evidente ternura, tomaba a Lucía en brazos. «Es mutuo», respondió él sonriendo a la pequeña. «¿Estás lista para ver a Relámpago, Lucía?». La niña asintió con entusiasmo, pronunciando a su manera el nombre del caballo: «Lámpago». El viaje hacia el rancho duró poco más de 1 hora. A medida que dejaban atrás la ciudad, el paisaje iba transformándose. Los edificios y el asfalto daban paso a extensiones de campo, pastizales y colinas suaves que se perdían en el horizonte. María observaba por la ventanilla con una mezcla de nostalgia y aprehensión. Aquel mundo rural, con sus espacios abiertos y su ritmo más pausado, había sido su hogar una vez. ¿Podría sentirse cómoda en él nuevamente? «Casi llegamos», anunció Mateo, girando el volante para tomar un camino de tierra flanqueado por árboles centenarios. «Mi rancho no es tan grande como algunos de por aquí, pero tiene todo lo necesario». Al final del camino apareció una casa de 2 plantas, construida en madera y piedra, con un amplio porche y ventanas grandes que dejaban entrar la luz del sol. A un lado se extendían los establos y corrales, y más allá, pastizales donde algunos caballos pastaban tranquilamente. «Es hermoso»,
murmuró María, genuinamente impresionada. Perteneció a mi abuelo, explicó Mateo con orgullo. Él construyó casi todo con sus propias manos. Lo heredé hace 10 años cuando falleció. Al detenerse frente a la casa, María notó que uno de los caballos en el corral más cercano había levantado la cabeza y los observaba atentamente. Incluso a esa distancia, reconoció la inconfundible silueta negra y la marca blanca en la frente. Relámpago, susurró, sintiendo que su corazón se aceleraba. Como si hubiera escuchado su nombre, el caballo relinchó y comenzó a trotar hacia la cerca, deteniéndose justo en el límite del corral, su mirada fija en el vehículo. Mateo sonrió. Te dije que los estaba esperando. Apenas bajaron del auto, Lucía comenzó a agitarse en brazos de María, señalando hacia Relámpago con evidente emoción. Lámpago, lámpago. María, siguiendo un impulso que venía de lo más profundo de su ser, caminó hacia el corral con Lucía en brazos. Relámpago permaneció inmóvil, sus ojos oscuros y profundos fijos en ellas, sus orejas erguidas en señal de atención total. «Hola, viejo amigo», dijo María suavemente, extendiendo una mano para acariciar el hocico del caballo. «Te prometí que volveríamos, ¿recuerdas?». Relámpago resopló suavemente como asintiendo, y luego inclinó su cabeza hacia Lucía, quien rió encantada al sentir el cálido aliento del animal sobre su pequeña mano. Mateo observaba la escena desde una distancia prudente, consciente de estar presenciando algo especial, una reunión que trascendía lo ordinario. La conexión entre María, Lucía y Relámpago era casi palpable, como si un círculo invisible los envolviera, un círculo que había comenzado a formarse mucho antes de que cualquiera de ellos naciera. Aquella primera noche en el rancho, después de instalarse en la habitación de invitados que Mateo había preparado para ellas, María se sentó en el porche mientras Lucía dormía. El cielo nocturno, salpicado de estrellas que en la ciudad resultaban invisibles, se extendía como un manto protector sobre el paisaje en penumbra. El aire fresco, impregnado con el aroma a hierba y tierra húmeda, le trajo recuerdos tan vívidos que casi podía escuchar la voz de su padre contándole historias sobre las constelaciones. «¿No puedes dormir?». La voz de Mateo la sobresaltó ligeramente. No lo había oído acercarse. Solo estaba recordando, respondió ella, haciéndose a un lado en el banco de madera para que pudiera sentarse. Había olvidado cómo se siente estar bajo un cielo así. Mateo tomó asiento junto a ella, guardando una distancia respetuosa. La primera vez que vi un cielo estrellado como este fue cuando me mudé aquí, después de la muerte de mi abuelo. Había vivido toda mi vida en la ciudad y jamás imaginé que pudieran existir tantas estrellas. María lo miró con sorpresa. «¿Creciste en la ciudad?». Siempre asumí que eras un hombre de campo de toda la vida. Mateo sonrió con cierta timidez. «No, en realidad soy un citadino reconvertido. Mi abuelo insistió en que estudiara, que tuviera un futuro mejor, como él decía. Así que me fui a la capital, estudié administración de empresas, conseguí un trabajo en una corporación, toda la vida que se suponía que debía querer». «¿Y no era lo que querías?». Mateo negó con la cabeza. «Lo intenté, realmente lo intenté. Trabajé en esa oficina durante 5 años, ascendiendo posiciones, ganando un buen salario, pero cada vez que venía a visitar a mi abuelo, cada vez que pasaba un fin de semana aquí, sentía que estaba dejando atrás mi verdadero hogar». María asintió, comprendiendo perfectamente esa sensación. «Cuando mi abuelo falleció y heredé el rancho, todos mis colegas pensaron que lo vendería. Era la decisión lógica, vender la propiedad, invertir el dinero, continuar mi carrera en la ciudad. Pero en lugar de eso, renuncié a mi trabajo, empaqué mis cosas y me mudé aquí». «¿Y no te has arrepentido?», preguntó María, genuinamente interesada.
Mateo reflexionó por un momento. Ha habido momentos difíciles, no lo voy a negar. El rancho no siempre genera suficientes ingresos, y a veces me pregunto si tomé la decisión correcta. Pero luego, en noches como esta, hizo un gesto abarcando el cielo estrellado, el silencio pacífico, la brisa suave. Sé que no podría estar en ningún otro lugar. Guardaron silencio por un momento, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Para María, escuchar la historia de Mateo era como contemplar un reflejo invertido de su propia vida. Mientras él había abandonado la ciudad para volver al campo, ella había dejado atrás el mundo rural para adaptarse a la vida urbana. Y sin embargo, aquí estaba, bajo un cielo estrellado, sintiendo que una parte de ella siempre había pertenecido a este lugar. ¿Crees que podrías acostumbrarte a esto nuevamente?, preguntó Mateo suavemente, como si hubiera leído sus pensamientos. A la vida en el campo, quiero decir. María suspiró, considerando la pregunta. No lo sé. Una parte de mí siente que nunca dejé de pertenecer aquí, pero otra parte tiene miedo. Miedo de volver a encariñarme con algo que podría perder otra vez. Lo entiendo, asintió Mateo. El miedo a perder lo que amamos a veces nos impide amar por completo. Sus miradas se encontraron brevemente en la penumbra, y María sintió una extraña calidez extendiéndose por su pecho. Había algo en Mateo, una honestidad simple y directa, que resultaba reconfortante en un mundo donde había aprendido a desconfiar. Deberíamos descansar, sugirió ella, rompiendo el momento. Mañana será un día largo. Tienes razón. Buenas noches, María. Buenas noches, Mateo. Mientras se dirigía a su habitación, María no pudo evitar pensar en cómo la vida a veces nos lleva por caminos inesperados, cómo un simple llanto de bebé en un rodeo podía desencadenar una serie de eventos que la habían traído de vuelta a un mundo que creía haber dejado atrás para siempre. Los días en el rancho pronto establecieron su propio ritmo. María, que conocía bien el trabajo con caballos gracias a su crianza, se adaptó rápidamente a las rutinas. Ayudaba a Mateo con la alimentación de los animales, la limpieza de los establos y el cuidado básico de los 6 caballos que, además de Relámpago, componían la pequeña caballada del rancho. Lucía, por su parte, florecía en aquel entorno natural. La niña, que en la ciudad rara vez tenía ocasión de jugar al aire libre, ahora pasaba horas explorando el jardín bajo la atenta mirada de María o Mateo, fascinada con cada insecto, cada flor, cada pequeño descubrimiento. Pero lo más sorprendente era la relación que había desarrollado con Relámpago. El caballo, normalmente reservado con los extraños según Mateo, mostraba una paciencia infinita con Lucía. Cuando la pequeña se acercaba al corral, Relámpago siempre acudía, bajando su enorme cabeza para permitir que lo acariciara con sus manitas. A veces, Relámpago se tumbaba sobre la hierba junto a la valla, y Lucía se sentaba a su lado, balbuceando en su lenguaje infantil como si le estuviera contando historias que solo ellos dos podían entender. Nunca había visto nada igual, comentó Pedro una tarde, mientras observaba a Lucía cepillando la crin de Relámpago con un cepillo de cerdas suaves bajo la supervisión de María. Es como si ese caballo la hubiera adoptado, o como si se reconocieran de alguna vida anterior, sugirió María, solo medio en broma. La presencia de María y Lucía había traído una nueva energía al rancho. Mateo, que había vivido solo desde la muerte de su abuelo, encontraba un placer inesperado en la rutina compartida, los desayunos en la cocina soleada, las conversaciones al atardecer en el porche, las risas de Lucía resonando por la propiedad. El rancho, que antes a veces le parecía demasiado grande y silencioso, ahora parecía haber cobrado vida. Una mañana,
Mientras María y Mateo trabajaban en el establo, Relámpago comenzó a comportarse de manera extraña. Relinchaba suavemente, movía la cabeza de un lado a otro y pateaba el suelo con insistencia. «¿Qué le pasa?», preguntó María preocupada. Mateo observó al caballo con atención. «No lo sé, no parece estar enfermo o adolorido, pero definitivamente está tratando de decirnos algo». Relámpago continuó con su comportamiento inusual, y cuando María se acercó para calmarlo, el caballo la empujó suavemente con el hocico, como instándola a seguirlo. «Creo que quiere mostrarnos algo», sugirió Mateo. Con curiosidad, abrieron la puerta del establo. Relámpago salió inmediatamente, pero en lugar de dirigirse hacia los pastizales como era habitual, tomó el camino hacia la casa. María y Mateo lo siguieron, intrigados por su comportamiento. Al llegar cerca de la casa, entendieron inmediatamente lo que ocurría. Lucía, que había estado jugando en el porche bajo la vigilancia de Pedro, ya no estaba allí. Pedro se había quedado dormido en una mecedora y la pequeña, aprovechando la oportunidad, había decidido explorar por su cuenta. «Lucía», llamó María, sintiendo una oleada de pánico. La propiedad era grande, con numerosos lugares donde una niña pequeña podría perderse o lastimarse. Relámpago relinchó fuertemente y comenzó a caminar en dirección a un pequeño arroyo que corría al límite de la propiedad. María y Mateo lo siguieron sin dudar, confiando en el instinto del animal. «Relámpago sabe dónde está», exclamó María mientras corrían tras el caballo, que avanzaba con paso decidido pero no tan rápido como para dejarlos atrás. A medida que se acercaban al arroyo, el corazón de María latía cada vez más fuerte. El agua no era profunda, pero para una niña tan pequeña como Lucía, incluso un charco podía representar un peligro. Relámpago se detuvo abruptamente al llegar a un recodo del arroyo, donde los árboles formaban una pequeña zona sombreada. Relinchó suavemente y golpeó el suelo con su casco como señalando algo. El corazón de María dio un vuelco cuando vio a Lucía sentada a la orilla del agua, completamente absorta en el juego de lanzar pequeñas piedras a la corriente. «¡Lucía!», exclamó María, corriendo hacia su hija. La niña levantó la mirada, sorprendida pero no asustada, ajena al pánico que había provocado su desaparición. «Mamá, agua», dijo alegremente, señalando el arroyo como si estuviera mostrándole un maravilloso descubrimiento. María la abrazó con fuerza, el alivio y el miedo mezclándose en un torrente de emociones. «Nunca vuelvas a alejarte así, ¿me oyes? Nunca. Podrías haberte lastimado». Lucía, percibiendo la angustia en la voz de su madre, hizo un puchero. «Lo siento, mamá». Mateo se acercó, visiblemente aliviado también. «Gracias a Dios está bien», dijo, arrodillándose junto a ellas, «y gracias a Relámpago por encontrarla». El caballo permanecía a unos metros de distancia, observando la escena con esa inteligencia tranquila que parecía ser una de sus características más notables. María miró a Relámpago con una gratitud que iba más allá de las palabras. Una vez más, el caballo que había formado parte de su infancia demostraba una lealtad y un instinto protector que trascendían lo ordinario. «No sé qué habría pasado si él no nos hubiera guiado hasta aquí», murmuró María, estremecida ante la idea de lo que podría haber ocurrido si Lucía hubiera decidido meterse en el agua o aventurarse más lejos. «Relámpago siempre ha sido especial», respondió Mateo, «pero desde que ustedes llegaron es como si hubiera encontrado un propósito, una misión, especialmente con Lucía». María asintió, recordando las palabras de su padre sobre Estrella Negra. «Hay caballos que nacen para competir, otros para trabajar, y unos pocos, muy pocos, que nacen para proteger. Esos son los más valiosos, los más extraordinarios». Con Lucía a salvo en sus brazos,
María se acercó a Relámpago y apoyó su frente contra la del caballo, un gesto de comunión profunda que su padre le había enseñado cuando era niña. «Gracias», susurró, sintiendo una conexión tan poderosa con el animal que casi podía sentir sus pensamientos, su espíritu noble y protector que había velado por Lucía como si fuera su propia cría. De regreso a la casa, Pedro esperaba ansioso, despierto ya de su siesta involuntaria y evidentemente angustiado por la desaparición de Lucía. «Lo siento tanto, María», se disculpó, con la culpabilidad escrita en cada arruga de su rostro envejecido. «Solo cerré los ojos un momento y cuando desperté...» «Está bien, Pedro», lo tranquilizó ella. «Lucía está a salvo y eso es lo único que importa. Además, fue gracias a Relámpago que la encontramos tan rápido». Pedro miró al caballo con una mezcla de asombro y respeto. «Ese animal tiene algo especial, siempre lo he dicho. No es como los otros caballos que he conocido». Después del incidente, María se volvió aún más protectora con Lucía, pero también notó un cambio en la dinámica entre su hija y Relámpago. Era como si el caballo hubiera asumido oficialmente el papel de guardián de la pequeña, donde quiera que Lucía jugaba dentro del perímetro seguro que habían establecido para ella. Relámpago no estaba lejos, vigilando con atención cada movimiento de la niña. Mateo, observando esta extraordinaria relación, habilitó un pequeño corral cerca de la casa específicamente para que Relámpago pudiera estar más cerca de Lucía durante el día. «Es lo más lógico», explicó cuando María le agradeció el gesto. «Parece que ha decidido que proteger a Lucía es su trabajo ahora, ¿y quién soy yo para interponerme?». Los días en el rancho fueron convirtiéndose en semanas y las semanas en más de un mes. María había buscado trabajo en el pueblo cercano, pero las oportunidades eran escasas. Sin embargo, su contribución en el rancho era invaluable. Con sus conocimientos sobre caballos y su dedicación, había logrado que muchas tareas fueran más eficientes. Mateo, que antes hacía todo solo con la ayuda ocasional de Pedro, ahora encontraba que el trabajo se completaba más rápido y mejor con la participación de María. Una tarde, mientras limpiaban juntos los arneses en el cobertizo, Mateo se animó a plantear algo que venía pensando desde hacía días. «¿Has considerado quedarte?», preguntó con una mezcla de timidez y esperanza. «De forma permanente, quiero decir». María dejó de pulir el cuero y miró a Mateo, sorprendida por la pregunta directa. «Yo no lo había pensado en esos términos», respondió con sinceridad. «Sé que viniste aquí como una solución temporal», continuó Mateo, escogiendo cuidadosamente sus palabras. «Pero has visto cómo florece Lucía en este entorno, cómo Relámpago la protege, y tú misma pareces más feliz, más en tu elemento». María no podía negar la verdad en sus palabras. Desde su llegada al rancho, una calma que no había sentido en años se había instalado en su interior. El trabajo duro pero gratificante con los caballos, la simplicidad de la vida rural, la seguridad de saber que Lucía estaba creciendo en un entorno saludable y protegido, todo ello había creado un sentimiento de pertenencia que había olvidado que podía existir. «El rancho necesita a alguien como tú», añadió Mateo, su voz ligeramente temblorosa. «Y yo, bueno, yo también». La confesión, tan simple y directa, hizo que María sintiera un calor ascendiendo por sus mejillas. En las semanas que llevaban conviviendo, una complicidad silenciosa había crecido entre ellos. Pequeños gestos, miradas compartidas, conversaciones que se extendían hasta altas horas de la noche. Todo ello había tejido un vínculo que iba más allá de la simple amistad o gratitud. «Mateo, yo...», comenzó sin saber exactamente cómo expresar la mezcla de emociones que sentía. «No quiero tomar decisiones precipitadas, por Lucía sobre todo». «Lo entiendo», asintió él, respetando su cautela.
Solo quería que supieras que aquí siempre habrá un lugar para ustedes, no solo como invitadas o trabajadoras temporales, sino como familia. La palabra familia resonó en el corazón de María como un eco largo tiempo olvidado. Desde la muerte de su padre y la pérdida de la granja, había sentido que su único vínculo familiar era Lucía. La idea de pertenecer nuevamente a algo más grande, a un hogar compartido, era tan tentadora como aterradora. «Necesito tiempo», dijo finalmente, «para estar segura de que es lo correcto, para todos». Mateo asintió, comprendiendo. «Todo el que necesites, no hay prisa». Esa noche, mientras Lucía dormía, María salió al porche como había hecho tantas veces desde su llegada. El cielo estrellado se extendía sobre el rancho como un manto protector, y en la distancia podía distinguir la silueta de Relámpago en su nuevo corral, su figura oscura recortada contra el horizonte iluminado por la luna. Estaba en una encrucijada, lo sabía. Podía regresar a la ciudad, buscar otro trabajo como mesera o vendedora, retomar la vida que había construido allí. O podía aceptar la oferta de Mateo, quedarse en el rancho, permitir que Lucía creciera en este entorno, cerca de Relámpago, cerca de la naturaleza, cerca de un hombre que, en poco tiempo, había demostrado más integridad y bondad que cualquier otro que hubiera conocido. «¿Qué harías tú, papá?», murmuró hacia el cielo estrellado, como si su padre pudiera escucharla desde algún lugar entre aquellos puntos luminosos. La respuesta que María buscaba no llegó como una voz celestial o una señal divina, sino gradualmente, a medida que los días de verano se deslizaban hacia el otoño. Estaba en los pequeños momentos, en la risa de Lucía mientras corría por los pastizales persiguiendo mariposas, en el brillo de los ojos de Relámpago cada vez que la veía acercarse al establo, en la calidez que sentía cuando compartía una taza de café con Mateo en las mañanas frescas, sus silencios tan cómodos como sus conversaciones. Una tarde, mientras observaba a Mateo enseñarle a Lucía a darle una zanahoria a Relámpago con la palma extendida y plana para que no te pellizque los dedos, la respuesta cristalizó en su interior con la claridad del agua de manantial. Este era su lugar. Estos eran su gente, su familia, aunque no lo fueran por sangre o papel. Aquí era donde Lucía podía crecer fuerte y segura, donde ella misma podía sanar las heridas que años de soledad y lucha habían dejado en su alma. «He estado pensando en tu oferta», le dijo a Mateo esa noche, después de acostar a Lucía. Estaban sentados en el porche, como se había vuelto su costumbre, bajo un cielo donde las primeras estrellas comenzaban a asomarse. Mateo la miró expectante, pero con una paciencia que María había aprendido a valorar profundamente. No la presionaba, no exigía, simplemente esperaba, respetando su proceso y sus tiempos. «Quiero quedarme», continuó ella. «Lucía es feliz aquí, más feliz de lo que nunca la he visto. Y yo también lo soy». La sonrisa que iluminó el rostro de Mateo contenía todo un universo de emociones: alivio, alegría, esperanza y algo más profundo que ambos habían estado cultivando silenciosamente durante aquellos meses compartidos. «No hay nada que me haga más feliz escuchar eso», respondió él, tomando su mano con gentileza. «Este rancho necesita más vida, más risas como las de Lucía, y yo necesito, bueno, te necesito a ti, María». La sinceridad en su voz, la vulnerabilidad en su confesión, conmovieron a María hasta lo más profundo. En un mundo donde había aprendido a desconfiar, especialmente de los hombres, Mateo representaba algo que creía perdido: honestidad, respeto, una fortaleza que no necesitaba imponerse, sino que se manifestaba en actos de bondad cotidiana. «¿Sabes? Durante mucho tiempo pensé que debía ser fuerte por Lucía,
que no podía permitirme necesitar a nadie más, confesó ella, sus dedos entrelazándose con los de Mateo. Pero ahora entiendo que a veces la verdadera fortaleza está en reconocer que no tenemos que hacerlo todos solos. Bajo aquel cielo cada vez más poblado de estrellas, sellaron su compromiso no con grandes declaraciones o promesas grandilocuentes, sino con un simple beso, tierno y honesto como todo lo que habían compartido hasta entonces. Era un comienzo, el primer paso en un camino que ambos estaban dispuestos a recorrer juntos. El otoño dio paso al invierno, y el invierno a una primavera que trajo consigo no solo nuevas flores en los campos del rancho, sino también cambios significativos en la vida de todos. María había asumido oficialmente la administración de los establos, aplicando los conocimientos heredados de su padre y ampliando los concursos que tomaba en el pueblo cercano. El rancho, bajo su gestión eficiente, había comenzado a ofrecer clases de equitación para niños los fines de semana, una iniciativa que no solo generaba ingresos adicionales, sino que llenaba el lugar de risas infantiles y energía renovada. Lucía, que ahora tenía casi 3 años, florecía en aquel entorno como una flor silvestre. Hablaba con fluidez, preguntaba incansablemente sobre todo lo que veía y demostraba una afinidad natural con los caballos que asombraba incluso a los instructores más experimentados que venían a colaborar con el programa de equitación. «Es como si hubiera nacido sobre una silla de montar», comentó uno de ellos después de ver a Lucía sentada delante de María sobre Relámpago, completamente confiada a pesar de la altura y el movimiento. Relámpago, por su parte, parecía rejuvenecido por la presencia constante de María y Lucía. Aunque seguía participando en exhibiciones de rodeo ocasionales, donde él y Mateo continuaban maravillando al público con su sincronía perfecta, su papel principal ahora era otro, el de compañero fiel, guardián silencioso, vínculo viviente entre el pasado y el presente de María. Una tarde, mientras María cepillaba la lustrosa crin negra de Relámpago, encontró algo que no había notado antes. Unas pocas canas plateadas comenzaban a asomar entre el pelaje oscuro. La evidencia del paso del tiempo la hizo detenerse, consciente de repente de los años que Relámpago llevaba en este mundo, de todo lo que había vivido y sobrevivido. «Estás envejeciendo, viejo amigo», murmuró acariciando su cuello con ternura, «pero sigues siendo el más hermoso de todos». Relámpago resopló suavemente, como si entendiera y apreciara el cumplido. Sus ojos, tan profundos y expresivos como siempre, se fijaron en María con esa mirada que parecía contener sabiduría ancestral. «¿Sabes? A veces me pregunto si mi padre tuvo algo que ver en todo esto», continuó ella, hablando en voz baja como si compartiera un secreto. «En cómo Mateo te encontró, en cómo llegamos a ese rodeo precisamente ese día, en cómo reconociste a Lucía. Es como si hubiera estado guiándonos desde algún lugar para que nos encontráramos todos». La idea, lejos de parecerle fantasiosa, la llenaba de un consuelo profundo. Pensar que su padre, de alguna manera, seguía velando por ella, asegurándose de que ella y su nieta estuvieran protegidas y amadas, le daba una sensación de continuidad, de propósito en medio del caos que a veces era la vida. El día del primer cumpleaños de Lucía que celebraban en el rancho, Mateo tenía preparada una sorpresa especial. Después de la pequeña fiesta con pastel y regalos a la que asistieron Pedro, algunos vecinos y los nuevos amigos que habían hecho en el pueblo, llevó a María y a Lucía hacia un rincón del rancho que rara vez visitaban. Allí, en un claro rodeado de árboles jóvenes, los esperaba Relámpago, engalanado con una manta decorativa sobre su lomo y cintas de colores trenzadas en su crin. Pero no era solo eso lo que hacía especial la escena. Junto a él, pastando tranquilamente,
Había una yegua pinta de tamaño mediano, perfecta para una amazona principiante. «Feliz cumpleaños, Lucía», dijo Mateo, levantando a la niña en brazos para que pudiera ver mejor. «Se llama Estrella y es toda tuya». Los ojos de Lucía se abrieron como platos y su expresión de asombro se transformó rápidamente en una sonrisa de pura felicidad. «¿Mi caballo?», preguntó incrédula. «Tu yegua», corrigió Mateo con suavidad. «Y sí, es tuya, pero cuidar de un caballo es una gran responsabilidad. Así que mamá, Relámpago y yo te ayudaremos a aprender todo lo que necesitas saber». María, conmovida hasta las lágrimas por el gesto, miró a Mateo con gratitud infinita. No era solo un regalo para Lucía, era una promesa de futuro, una afirmación de que esta vida que habían construido juntos no era temporal ni frágil, sino sólida y permanente. Mientras observaba a Lucía acercándose cautelosamente a Estrella bajo la atenta mirada de Relámpago, quien parecía supervisar el encuentro como un abuelo vigilante, María sintió que un círculo se cerraba. Su padre le había enseñado a amar y respetar a los caballos. Ella ahora pasaría ese legado a su hija, no como un recuerdo distante, sino como una realidad viva y palpitante. Y Relámpago, el caballo que había detenido su carrera en medio de un rodeo al escuchar el llanto de un bebé, que había reconocido en ese sonido una conexión que trascendía lo explicable, seguiría siendo el guardián silencioso de esta familia que el destino, o quizás algo más, había reunido contra toda probabilidad. En los años que siguieron, la gente del pueblo contaría la historia como una leyenda local. El caballo de rodeo que se detuvo por el llanto de un bebé, la madre soltera que encontró su camino de regreso a casa, el ranchero solitario que descubrió que su rancho no estaba completo sin risas infantiles y amor compartido. Una historia que, como todas las mejores historias, hablaba de coincidencias que no eran tales, de conexiones invisibles pero inquebrantables, de cómo a veces es necesario perderlo todo para encontrar lo que realmente importa.